Hola, buen día a todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rosa María Teresa Angulo Romero. Soy doctora en pedagogía, especialista en el área didáctica, de planeación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje, diseño curricular y diseñadora de ambientes de aprendizaje. El día de hoy vamos a presentar aspectos relacionados con el discurso didascálico oriental. Nos vamos a referir a la práctica de la educación y esta práctica es muy anterior al pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico surge con la reflexión sobre la práctica de la educación y es necesario sistematizarla, organizarla en función de determinados fines y objetivos. La práctica de la educación, como dijimos, se afirmó principalmente en los valores de la tradición, de la no violencia, de la meditación. Se fundamentó en la religión, fuera esta taoísmo, o budismo, o hinduismo, o judaísmo. En la actualidad, estas religiones mantienen seguidores. La educación, se reporta, era esencialmente práctica y estaba marcada por rituales de iniciación. Su visión era animista, es decir, todo posee alma. El totemismo religioso, donde impera lo sobrenatural. Existían agrupamientos que adoraban al mismo tótem, los cuales eran llamados clan. La educación era espontánea, natural, no intencional. Se basaba en la imitación y en la oralidad. Era limitada al presente inmediato. Esta educación era confiada a toda la comunidad, pues no existían las escuelas como las conocemos ahora. Esta educación era impartida en función de la vida y para la vida. Por ejemplo, usar el arco, cazar, nadar. El lugar de aprendizaje era la aldea. La doctrina pedagógica más antigua es el Tao, que significa razón universal. Se basaba en principios de una vida tranquila, pacífica, sosegada, quieta. La primera filosofía de la vida se fundamenta en Lao Tse. Lao significa niño adolescente y Tse, persona mayor, sabio. Lao Tse era un joven sabio, adolescente maduro. Vivió sus primeros 40 años en la corte imperial china y estaba familiarizado con la situación política del imperio. Condena el fracaso de los gobiernos y señala el camino para su regeneración. Abandona la corte y vive en el bosque. Ahí escribe el libro Tao Te Ching, donde contiene toda su filosofía, el poder de la no violencia, donde aconseja una vida pacífica, sosegada, quieta. Ahora bien, basándose en el taoísmo, crea un sistema moral que exaltaba la tradición y el culto a los muertos. Consideraba ilimitado el poder de los padres sobre los hijos. El padre representaba al mismo emperador dentro de la casa. Creó un sistema de exámenes basado en la enseñanza dogmática y memorizada. La educación china tradicional pretendía reproducir el sistema de jerarquía y servilismo al poder de los mandarines. Tendía a la contemplación, a la reproducción de las castas a través de las clases hereditarias. Exaltaba el espíritu, repudiaba el cuerpo y, por supuesto, parias y mujeres no tenían acceso a la educación. Conservaron información sobre su historia,
Legaron al mundo doctrinas, tradiciones, ceremonias religiosas y preceptos. Desde la infancia, hablamos ahora de la educación hebrea, era rígida, minuciosa, predicaba el temor de Dios y la obediencia a los padres. El método era la repetición y revisión del catecismo. Los métodos influyeron en la cultura oriental, principalmente a través del cristianismo. El idealismo religioso, el judaísmo. Estos estudios se basaban en la Biblia. Las materias eran la historia, la geografía, la aritmética. Las ciencias naturales se relacionaban con textos bíblicos. Estaban impregnadas de preceptos morales y el principal manual era la Torá o el Pentateuco. El Pentateuco es los 5 libros de Moisés que están formados por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. La educación era vía oral, a través de la repetición y la revisión. Los preceptos básicos de la educación judía se basaban en tradiciones, doctrinas y ceremonias. Representaba el código religioso y civil de los judíos que no aceptaban a Cristo. Otras versiones sostienen que es la versión oral, y como se estaba perdiendo, prefirieron escribirla y se fundamenta fielmente en la Torá. Ahí se postulaba que era necesario repetir hasta 400 veces las nociones mal comprendidas y que el niño debe ser acariciado con una mano y castigado con la otra. La vara, la represión y el castigo, según esta postura, dan sabiduría al niño. La escuela elemental decía que lo llevaras a los 6 años y lo cargaras como buey. La enseñanza hebrea era de contenido y se llenaba al niño de trabajos. Los primeros libros de la Biblia lo llaman la ley o Torá. El Pentateuco representa la particularidad de estar constituido por una serie de textos legislativos encuadrados en una trama histórica. El tema general: existe un plan divino inmutable que se realiza progresivamente a pesar de todos los obstáculos y cuyo término es la creación del pueblo de Israel como nación teocrática con la Palestina como patria. El Pentateuco sienta las bases de Israel como nación, en la alianza, la promesa de la tierra prometida, la unidad de tradiciones, la unidad de fe y de origen, la constituyen como Estado. A pesar de haber sido atribuido a Moisés durante mucho tiempo, el Pentateuco es el resultado de varias redacciones de diversas épocas y autores, unificadas probablemente hacia el siglo IV a.C., por lo que representa notables diferencias de estilo, repeticiones, etc., que a sus redactores no parecieron importar, pues no alteran en ningún momento sus principios de fe. Narra desde el origen del mundo hasta la esclavitud de los hebreos en Egipto, es decir, termina en los albores de la constitución del pueblo como nación independiente. Se divide en la creación del mundo y del hombre y el pecado original, el establecimiento del hombre en la tierra, el diluvio y la dispersión, los patriarcas y el establecimiento en Egipto. En los primeros 18 capítulos continúa la historia del pueblo de Egipto. Narra sus padecimientos durante el periodo de la esclavitud hasta la aparición de Moisés, el caudillo que los libera de los egipcios, la peregrinación por el desierto y la alianza con Yahvé. Del capítulo 19 en adelante, continúa la historia como trasfondo y deja en primer plano a una serie de reglamentaciones de todo tipo continuadas en el Levítico, ininterrumpidas hasta el libro 9 del libro de los Números. Se continúa la historia con la celebración de la Pascua, la reanudación de la marcha por el desierto y la exploración de Canaán, la tierra prometida. Las aventuras por el desierto y algunos episodios de la vida de Moisés abren el Deuteronomio,
que se cierra después de una nueva reglamentación que ocupa la mayor parte del libro, con dos grandes discursos y la muerte del caudillo. Toda la narración aparece matizada de leyes y prohibiciones que complementan las pesquitas en el Éxodo y el Levítico. Surge en el momento en que la educación primitiva fue perdiendo poco a poco su carácter unitario e integral. Entre la formación y la vida, la enseñanza y la comunidad, la educación primitiva, solidaria y espontánea, es sustituida por el temor y el terror. Con esto damos por terminada una breve presentación acerca del discurso didascálico oriental. Posteriormente, en nuevos videos presentaré ejemplos a través de la poesía, cómo aparece este discurso, sí, que no era preparado, no era diseñado para enseñar, sin embargo, a través de la poesía, a través de estos libros, se enseñaba a todas las personas. Muchas gracias por su atención. Me da gusto saludarlos. Les recuerdo, soy Rosa María Teresa Angulo Romero. Hasta pronto.